Nosotros somos somos sobrevivientes del fin del mundo. Transmitimos en estéreo ocasionalmente, en varias plataformas digitales. Si están allí, si hay alguien ahí, quien sea, por favor, suscríbete. ¿Qué onda, internautas? Bienvenidos a El Salpicón, el podcast donde eventualmente yo, Fati, y mi novio y amigo Wellington, pues nos reunimos para conversar de algún tema random o de, no sé, ciertas situaciones de la vida o pues lo que podamos, ¿no? O lo que se dé, ¿no? temas de interés colectivo. Cabal. Bueno, es el segundo episodio ya de esta segunda temporada. Creo que dejamos, yo puedo considerar que con el episodio anterior dejamos picada la mara. Sí, entonces definitivamente. continuar, ¿no? Con eso al final creo que hablábamos un poco de que esta segunda temporada iba a ir ahí como en el hilo de hablar un poquito del amor, del amor, de las relaciones, de cómo se construyen quizás temas más entre pareja, no ir desmintiendo al final de cuentas ciertos mitos o ciertas construcciones sociales que generan mucha mara, digamos, o muchos influencers que son pareja y que relativamente se inventan fórmulas mágicas para hablar sobre el amor. En el episodio anterior creo que finalizábamos con la idea de los melodramas latinoamericanos, ¿no? Y aquella pregunta clave de si el amor sobre toda clase social o el amor contra toda clase social. Y yo creo que aterrizábamos en un punto bien chilero del tema porque al final ¿crees que el amor sea, digamos, una condición política también del ser humano, entendiendo, digamos, que el amor, más allá de ser un sentimiento que únicamente se cosifica para unir a dos personas, sea una acción política, es decir, el amor sea una acción política? Una acción política. Ajá. Pero ¿cómo? ¿Utilizada como conveniencia o cómo? No, el amor como acción política en el sentido de, es decir, el amor contra toda clase social, es decir, construir desde el amor, digamos, o desconstruir desde el amor mitos y teorías que se hayan pensado como fórmulas mágicas, ¿no? En esa idea, es decir, el amor como una acción política que desmitifique ciertas construcciones en torno al amor, lo que hablamos ayer, ¿no? Cómo es que se empieza a construir, por ejemplo, la idea de familia y del matrimonio como una acción para seguir manteniendo el status quo y digamos, seguir manteniendo el capital entre algunas familias. Entonces, en esa línea, ¿crees que el amor sea una acción política o politizadora? Es decir, que el amor sea como la expresión más extrema de una amistad política, es decir, una acción que va enfocada a analizar y cuestionar cómo es que se construyen las relaciones de pareja, entendiendo, digamos, independientemente si es hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, ¿no? Independientemente el amor como un símbolo de lucha política contra la opresión o contra la construcción social de lo que se piense como amor. No sé si... Bueno, creo que sí, porque al final quizá dos personas no van a compartir siempre o necesariamente no van a compartir los mismos ideales o los mismos pensamientos, ¿no? Pero al final considero que sí, porque, por ejemplo, puede ser, ¿no? Que vayan ambos en esa misma línea de lucha, ¿no? Y que al final, pues, o sea, el amor, no, no sé cómo explicarte o cómo darte a entender una idea, pero al final siento que sí tiene mucho que ver. Pero, digamos, mira, si uno piensa, digamos, entonces, en esa línea, el amor como una acción política, se debería de pensar de que
para desmitificar, digamos, la idea de amor romántico, se debe de pensar, digamos, en que el amor es una acción que desconstruye lo tradicional, ¿no? Es decir, ayer, en el episodio anterior hablábamos de que, digamos, cuando surgía, digamos, el sedentarismo y empezaba a surgir, digamos, el excedente económico y que las familias se daban cuenta que para mantener ese capital o esa riqueza tenían que, digamos, crear relaciones a conveniencia, ¿no? Esas relaciones a conveniencia se siguen dando hoy en día desde las amistades, desde las acciones políticas que se relacionan a conveniencia, incluso desde el mismo amor romántico, ¿no? Cómo se construye esa idea de mito, donde el amor es eso, no es, digamos, un símbolo que une a dos personas, pero el amor como un símbolo político debería de ser como ese símbolo que desconstruye esa unión para cuestionar lo que hoy por hoy conocemos como el status quo, ¿no? Entonces, en esa línea, el amor debería de, digamos, debería de ser como, ¿cómo lo piensas tú? ¿Debería de ser como se pinta, por ejemplo, en las películas, o debería de ser más aterrizado en el más contexto? realista, Ajá, más más aterrizado en el contexto. No, definitivamente desde tu realidad, no. Lo más realista posible. Justamente el episodio pasado hablábamos sobre este tipo de situaciones, ¿no? De que se romantiza el amor y demás, ¿no? Y siempre es como que, ay, todos felices y muy al estilo de películas, ¿no? Y justo estaba revisando. Entonces, en el episodio 27 de la primera temporada fue cuando hablábamos sobre el amor como lo pintan en las telenovelas, en las películas y toda esa onda, por si quieren irlo a escuchar. Entonces, creo que fijo, siempre se debe contextualizar según tu realidad y según donde estés, ¿no? Según desde tu contexto. Sí, porque si no se aliena, digamos, de la realidad y se cree mucho en aquellos mitos mágicos de que, por ejemplo, el amor puede contra toda desigualdad, y entonces por ahí creo yo que el amor se va convirtiendo más como en un romance mágico que en una relación política, ¿no? Que digamos te sitúe con los pies sobre la tierra, ¿no? Hablábamos en el episodio anterior del meme famosísimo de no, hay que empezar humildemente y Simón y esto, pero digamos, mucho antes de crearte una idea utópica de lo que debería de ser tu relación de amor, ¿no? De aceptar esas condiciones o esas desigualdades, el amor te debería de servir como para cuestionarte y decir, mano, o sea, mira, ¿dónde estamos, va? Y no es casualidad ni el simple hecho de generar esa relación entre los dos nos debe llevar a aceptar, por ejemplo, esas condiciones. Como limitaciones. Ajá, o esas limitaciones, porque no es que dependa de nosotros, ni es que dependa de nuestro amor el cambiar esto, ¿no? Porque no es como que hay una fórmula mágica como... ¿quieres ser millonario en tan solo 5 sencillos pasos? Nel, ¿va? Y es como, ¿quieres tener la relación perfecta en Latinoamérica en tan solo 5 pasos? 1. Tienes que ver La Rosa de Guadalupe mientras cenas. Número 2. No, esas ideas, digamos, un poco utópicas de que el amor puede sobrepasar las clases sociales, ¿no? Y entonces esa idea tonta, digamos, idea tonta al final de cuentas, porque no en un sentido de insulto, sino en un sentido alienante, te hace pensar que, por ejemplo, Simón, nosotros vamos a dejar esas condiciones de desigualdad de lado y las vamos a poder pasar mágicamente, ¿no? O sea, esas siempre van a existir, claro, porque vivimos en contextos, o sea, de nuestros países muy limitados. Son limitados. Claro. Entonces, mira, yo creo que esa idea es la que, y lamentablemente esa idea donde digamos, no, es que el amor contra todo y sobre todo, por ejemplo, es la que muchas veces se replica en mucho del contenido que se ve, por ejemplo, en internet, que está dirigido a parejas cuando hablas del amor, ¿no? Sí. Pero... Claro. Sí, definitivamente tenés toda la razón. Y era, no sé, va, por ejemplo, la onda esta de lo que hablábamos del meme. Y no sé, va,
Entonces, se respeta todo punto de vista, toda opinión y demás, pero ¿por qué no venir y querer, no sé, darse lo mejor, ¿no? No decir esto y si sabes que te vas a limitar un montón o qué sé yo. Entonces se supone que si vas a estar con alguien, ¿no? Y no por la onda esta que hablábamos también de que ver el matrimonio como un símbolo de riqueza, de todo y demás, pero tampoco como de limitaciones, ¿no? O sea, sí, imagínate estando solo, tenés limitaciones y ya después 2 personas limitarte más. Sí, y digamos de esa idea es que surgen muchas utopías, ¿no? El decir, hay que tener muchos hijos, ¿no? Sabiendo, por ejemplo, el contexto en el que se viven. Y no es que esté mal, sino que obviamente, pues, digamos, la distribución de las riquezas, Sí. obviamente. Yo voy a citar algo acá bien interesante. Por ejemplo, las relaciones perfectas que te encontrás en redes sociales, por ejemplo, el hecho de la Mara que viaja y va a muchos lugares y se toma selfies y todo el rollo, no es que esté mal al final, pues, o sea, es parte, ¿no? De esas experiencias que se viven en pareja, pero el asunto está en que te aliena un cacho de la realidad porque, por ejemplo, la mayoría de Mara se sitúa como las clases o las parejas de clase media. Y por ejemplo, hay un artículo ahí bien interesante del Instituto 21A, creo que es, Sí. donde habla de que, por ejemplo, los guatemaltecos, o en este caso, yo creo los latinoamericanos, no deberíamos de hablar de clases medias, sino hablar de personas con capacidades de endeudamiento a largo plazo, porque Ajá. digamos, las clases medias es la mara que tiene un ingreso mensual arriba de los 15,000 quetzales, o sea, por persona, no digamos familias. Entonces, en esa idea, por ejemplo, la mayoría de relaciones, ¿no? Yo voy a entender acá la mayoría de noviazgos, por ejemplo, de chavos como nosotros, ¿no? Como vos y como yo. Por ejemplo, no es que sean de clase media, sino que son de una clase con capacidad de endeudamiento a mediano o largo plazo. Y en esa idea, por ejemplo, no se puede aceptar o no se les puede vender ideas, por ejemplo, a chavos de que, Simón, por ejemplo, ustedes pueden tener el viaje de sus sueños planificándolo de esta manera, ¿no? Haciendo esto, porque al final de cuentas, y la Mara lamentablemente se termina creyendo esas pajas, hay que decirlo de esa manera, no es como te venden la idea, no, puedes viajar, por ejemplo, por el país con tu novio o novia. Y solo necesitas hacer esta guía o esta fórmula mágica, eso fortalecerá tu relación, ¿no? Exacto. Y se crea una idea alienante de lo que obviamente no podés hacer. Cabal, era lo que decíamos, ¿no? Al principio, en el episodio anterior, de que tal vez lo que me funciona a mí, a ti o a otra pareja, no precisamente tendría por qué funcionarles a todos, ¿no? Porque no es algo que sea aplicable de una forma general, no, o sea, es por ejemplo, si tu relación, ¿qué te digo? A distancia, yo sé que este es tema de otro podcast, pero un ejemplo, si tu relación a distancia funcionó de una forma, ¿no? O funcionó de cierta forma, haciendo, qué sé yo, organizándonos para videollamarnos o un montón de cosas. No quiere decir que eso vaya a funcionar para nosotros o vaya a funcionar para otra persona. O sea, es cabal eso que decís, no podemos alienar todo porque al final no es algo aplicable de una forma generalizada, ¿no? No, definitivamente es que es bien curioso, ¿no? El tema de cómo mucha Mara incluso sí se cree cuando les venden una idea de mucha, y hay fórmulas mágicas para que vivan su noviazgo, vivan su juventud de una manera chilera, plena, ¿no? Se inventan ese tipo de fórmulas que al final de cuentas termina siendo coaching de amor, ¿no? Y que te termina, digamos, desviando un poco del punto que debería de tener una relación. Por ejemplo,
el tema de lo que te venden a veces las novelas o las películas, Ujú. que al final de cuentas están pensadas para que consumas y para que te endeudes, ¿no? Esa parte. Porque digamos, ¿qué te digo yo? Nosotros ahorita nos ponemos a planificar, por ejemplo, un viaje y de algo que fortalecería, ¿no? Nuestra relación, porque hay una fórmula mágica de Mara que te dijo, mira, o miren muchachos, si quieren ustedes fortalecer su relación, hagan un viaje, ¿no? A conocer las, no sé cuántas maravillas de Guatemala, o los pueblitos mágicos de Guatemala, Ajá. y planifiquen, hagan una agenda y esto y la chingada, ¿no? Pero No. al final de cuentas, o sea, si te crees esa idea de que hay una fórmula mágica que alguien se inventa para que tu vida funcione, lo que estás haciendo es, digamos, alienar y cosificar tu relación porque, digamos, se sitúa en un plano más material de que va a Ujú. funcionar a través de una cosa De un que es el amor. viaje, Ajá. de un Y detalle o algo, ajá. no es que no funcione o no es que no sea, digamos, ¿cómo se le podría llamar? No es que no sea aplicable o no es que sea válido. El punto está en que hay ideas como muy alienantes de que digamos definitivamente y suena muy negativo, pero a la Ujú. larga no lo es. No lo vamos a poder hacer, o sea, hay cosas como, miren muchachos, o sea, planifiquen un viaje a Europa Ajá. para poder ir a conocer del puente donde ustedes Van a no poner sé, el un candado. candadito, ajá, Ajá. digamos, suena muy bonito, ¿no? Y te Ajá. pueden decir, no, esa fue una fórmula mágica que nos funcionó a nosotros, ¿no? Y así Ujú. como que chingada, o sea, no podemos, pues. Claro. O el tema del amor a distancia, que yo creo que lo vamos a tocar en otro punto y desmentir ciertas cosas que están así como muy Sí, ese va a estar generalizadas, bueno. pero digamos Ajá. también, o sea, a veces se venden ideas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cuando la Mara habla sobre esos temas son porque son temas que venden y porque la mayoría de Mara anda buscando consejos como los Mm. 5 pasos para ser rico, ¿no? 5 pasos, va. Sí, cabal, cabal. No, y ahí sí que volvemos a caer en eso, no lo que te funciona a ti va a funcionar para mí, para ti o para otra gente. No, hombre, definitivamente no. Digamos, en ese contexto, haciendo el recorrido, digamos, lineal del tiempo y cómo es que se empieza a surgir esa idea romántica sobre el amor y esa cosificación Ujú. de las relaciones a conveniencia, aterrizamos, digamos, en la actualidad, donde esa misma fórmula mágica de esos melodramas son los que venden en la tele, por ejemplo, esas historias por ejemplo, la pareja de entre rico, pobre, digamos, de clase media con clase alta o clase baja con clase alta, que de este país y de otro, Ujú. cuestiones como esos melodramas que son muy latentes en Latinoamérica porque se viven, ¿no? Esas situaciones son reales, esas desigualdades son reales, pero lo que te enseñan este tipo de contenidos, incluyendo varios libros, es de que no necesitas cuestionar ese tipo de situaciones y puedes ser feliz con alguien más viviendo en las mismas condiciones. Eso es lo que te dice. Mira, no cuestiones por qué estás viviendo, por ejemplo, en un pedazo de tierra alquilado donde construiste una casa de láminas y vivís en condiciones de desigualdad o no tenés trabajo, esto, lo Ujú. otro, no cuestiones eso, o sea, solo viví el momento con tu pareja, ¿no? O sea, estás siendo feliz, tenés amor y eso Y eso es es una todo. Ujú. bendición y eso es todo, ¿no? Con eso podés, porque el amor sobre toda clase social, ¿no? Ajá, Pues, es mero loco, ¿ah? claro. No, definitivamente no. Sería como un poco loco. Y no sé, va, o sea, em, está bien como bueno, venir y decir, ¿no? O sea, si estamos juntos, o sea, podemos luchar contra muchas cosas, pero no contra cosas muy utópicas, ¿no? O sea, tenemos como que saber contra qué sí y qué no, medir, porque tampoco, como decía lo del viaje, ¿no? Tampoco podemos decir, ay, eso, y si sabemos que tal vez hay ciertas limitaciones. Entonces lo mismo, ¿no? O sea, está bien como querer y decir, bueno, mucha vos, yo podemos y está bien, va, pero tampoco como cosas tan irreales, ¿me entendés? O Es que cosas como,
Es que son esas fórmulas, mira, o sea, haciendo un paso, digamos, haciendo un recuento sobre sobre esas fórmulas mágicas que te venden, son tipo, por ejemplo, mira, paso número 1 para fortalecer tu relación, ¿no? Para fortalecer tu noviazgo. Llámale todo. No, mantengan la confianza, ¿no? O como, Ajá. sí, o sea, ténganse confianza, ¿no? Confianza. Simón, pero, o sea, eso es algo, o sea, ni siquiera es un paso, pues, ni siquiera es una regla, y es la que Debería siempre de te venden. existir, o sea, sin O sea, necesidad de sí, ser una pero regla. digamos, te venden la idea, sí, pero, ¿qué onda? Y o sea, te dicen así como, paso número 2, planifiquen un viaje juntos, como cuestiones esa. Por ejemplo, 3, visiten pueblitos mágicos o vayan o, digamos vayan a un, ¿qué te digo yo? A un restaurante al que nunca hayan ido y pídanse un menú o pídanse o, digamos un platillo o pídanse todos los platillos del menú, ¿no? O sea, tipo, ajá, y pídanse, por ejemplo, vayan a tal venta de hamburguesas y pídanse una hamburguesa de cada tipo, ¿no? Por ejemplo, ¿va? O paso número 5, sorprende a tu pareja con una cita romántica en tal restaurante o yo que sé, ¿va? Cuestiones como esas así como muy materialistas, y es que no es que se cuestione ese tipo de acciones, pero digamos tenés que primero pensar, digamos, como en el contexto en el que estás, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Latinoamérica son situaciones que, o sea, por ejemplo, la mayoría de consumidores de contenido, por ejemplo, en internet, es mara con capacidades de endeudamiento a largo plazo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, son ideas que les venden a toda esa mara, y al final de cuentas son ideas que se siembran en el colectivo, muchas veces, o sea, hay que decirlo, hay que ser honestos. Son ideas que se siembran en el colectivo porque, por ejemplo, la gente con capacidad de endeudamiento a largo plazo tiene tarjetas de crédito. Y entonces, si un youtuber o un influencer o alguien o en una película te dicen, no, es que un paso para fortalecer tu relación y vivir una experiencia única es planificar un viaje a Cancún, por ejemplo, ¿va? O planificar un viaje a los pueblitos mágicos de Guatemala, y de repente aparece el banco con el que tenés una tarjeta de crédito y te dice, obtén el 10% de descuento planeando tu viaje con nosotros, aprovecha hoy y paga no sé cuántas visa cuotas, ¿no? Y de repente caes, a la madre, es mi gran oportunidad, y seguiste un consejo y te endeudaste a largo plazo, ¿no? O por ejemplo, ve a este restaurante tal y tal, va, y de repente aparece el restaurante, aprovecha las ofertas de nuestro día del cariño, pídete una hamburguesa de cada tipo y obtén un 15% de descuento usando tarjeta de tal banco, ¿no? Y ahí va la mara, ¿va? O sea, a endeudarse a largo plazo. Y de repente pues se dan cuenta de que su relación está, digamos, inestable porque, por ejemplo, viven en un contexto de violencia urbana, por ejemplo, viven en un área criminalizada o en un área donde hay mucha violencia, y de repente esos contextos de violencia donde viven genere, digamos, ciertas conductas en la pareja que generen, por ejemplo, peleas, ¿no? Y que eso afecte. O sea, es un contexto social el que deberías de cuestionar primero, ajá. Claro. Por ejemplo, vives en un contexto rural donde, por ejemplo, existen patrones de machismos tan arraigados que se llega a tal caso de decir, mira, las mujeres o las chavas de tal aldea o de tal comunidad, ellas no va. Y entonces de repente tenés una novia de ahí y se convierte, no, es que ella te va a pasar, ¿no? O te va a pegar o alguna cuestión. Y se van creando ese tipo de condiciones que vienen de una construcción social o vienen de tu panorama. Entonces, definitivamente con consejos de internet, hay que ser honestos. No vamos a poder. Yo creo que los 5 consejos que nosotros sí podríamos dar para la mara que está escuchando y que nos está viendo en YouTube, es los 5 primeros consejos. No se crean las pajas que dicen influencers sobre las fórmulas mágicas o coaching del amor. El paso número 1. El paso número 2, no se crean las pajas que dicen los influencers o coaching que hablan sobre el amor romántico. Paja número 3,
no se crean las pajas que ven en películas o en series o que leen en libros de Nicolás Spark. O sea, sí consuman material, pero no se crean lo que ven ahí. Paso número 4, no se olviden que estamos en Latinoamérica. Los que nos están escuchando, pues no sabemos si alguien de los que nos escucha o nos ve, pues está en un país primermundista. Entonces ustedes sí pueden darse el lujo, por ejemplo, de tomar, posiblemente sean ustedes los que den esos consejos. Y paso número 5, pues, no se crean las pajas que dan influencer o coaching del amor. No, y como por último, o sea, no lo que le funcionó, le funciona a otra persona, otra pareja, siempre va a ser aplicable para todos. Recordemos que eso no es general. Entonces, si tu mejor amigo dice que le funcionó algo, tal cosa, ¿no? Tal cosa, y a ti no, o sea, no es como que, yo fracasé, me siento mal. No, sino que recordemos que eso no es algo universal, no es algo que sea aplicado para todos. El ser humano es totalmente diferente, y entonces por ende pues todo lo que construye el ser humano individual o colectivamente va a ser diferente a otros. Sí, porque qué hueva si todo fuera lo mismo, Sí, o sea, es como, sería así como igual de tonto como decir, mira, le podés aplicar el trinomio cuadrado perfecto a tu relación. Y con eso sí. Te funciona. Sí, definitivamente aplicar la regla de 3. Bueno, pues internautas, eso creo que ha sido todo en este segundo episodio para cerrar uno de los temas, de los primeros temas en tocar en esta segunda temporada. No se olviden de seguirnos en las plataformas donde nos pueden encontrar para escuchar. Sí, nos encuentran en Instagram como El Salpicón Podcast, en Facebook como El Salpicón y en YouTube como El Salpicón. Entonces, igual saludos para los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo. Si nos están viendo, suscríbanse al canal. Si nos están escuchando, pues también síganos también ahí, y pues nos seguimos escuchando en una próxima oportunidad. Esto fue El Salpicón Podcast. Buen provecho.